la producción acuícola, se necesitan médicos veterinarios en todas las áreas, ¿no? En salud, en patología, en nutrición, en reproducción, como cualquier otra zootecnia, y que no está peleada con otra manera de ver las enfermedades bacterianas como lo ya están acostumbrados, ¿no? Con organismos terrestres, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo, vamos a ver quizá bacterias que comparten con organismos, si no las mismas, del mismo género, entonces el crecimiento y el diagnóstico que puedan llegar a tener en organismos acuáticos no difiere mucho de los organismos terrestres, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar preguntándole si alguno de ustedes sabe de qué se trata la producción acuícola, si alguno de ustedes ha tenido acuario, cómo le ha ido, qué experiencia ha tenido con sus acuarios, porque muchas veces en estos pequeños ecosistemas, como puede ser una pecera, se replica ya más grande cuando estamos hablando de producciones ya más grandes de estanques de 1 a 2 hectáreas, sobre todo en Camarón, ¿no? Entonces, ¿alguien de ustedes conoce que en el plan de estudios hay materias relacionadas a la producción acuícola? ¿Les gustan los pececitos o no? Sí, yo en segundo semestre llevé la de introducción a la acuicultura Ah, ok, con María y Elena. como proyecto final tuvimos una pecera con plantas naturales, pero la verdad no supimos mantener el oxígeno y el dióxido de carbono como estables y se murieron. Ah, ok. El dióxido de carbono. Bueno, es fácil. Ese es con aireación y el oxígeno. Las plantas, pues sí, consumen mucho oxígeno en la mañana, que diga en la tarde-noche, pero liberan mucho en el día, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que muchas enfermedades, de hecho, prácticamente todas las enfermedades bacterianas en los organismos acuáticos, tienen que ver con una mala calidad del agua, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a empezar con un pequeño brevario, ¿no? De cómo es mantener la calidad del agua en los organismos acuáticos, porque, bueno, nosotros nos dedicamos más bien a la prevención y no, ya que tengamos el problema, ¿no? Normalmente en todos los organismos acuáticos siempre es mejor prevenir, de hecho es la mejor praxis que estar medicando, ¿no? Es muy complejo la medicación en organismos acuáticos porque primero dejan de comer y después también el daño que podemos generar al ecosistema, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de generalidades, cómo es que se cultivan las diferentes especies, cuáles son sus requerimientos. Muy someramente voy a hablarles de calidad de agua porque todas las enfermedades, la mayoría, tienen que ver con un desequilibrio o una muy mala calidad del agua, ¿no? Después empezaremos a ver algunas enfermedades, a mi consideración de las que más las podrán encontrar. Y por último, pues unas conclusiones breves, ¿no? Que ahí sí me gustaría que participaran, ¿no? Bueno, la producción de peces se puede dividir en dulceacuícolas y marina. RA significa un Recirculation System, Aquatic System, o sea, sistema de recirculación, pero aplica para incluso sistemas abiertos, ¿no? Como pudiéramos ser en este estanque. Los peces y crustáceos y moluscos tienen afinidad por temperaturas y por calidad del agua en cuestión de salinidad, ¿no? Entonces, llamamos a los peces o a organismos acuáticos tropicales donde su temperatura del agua o del medio ambiente es mayor a 20 grados centígrados, ¿no? Y conforme a la cantidad de materia orgánica o más bien la cantidad de microalgas que puedan estar presentes en el agua, ¿no? Podemos llamarla oligotrófica, que son aguas pristinas, son aguas muy claras, ¿no? Que no les gusta estar a los peces en aguas turbias, ¿no? Ahí está el ornato. Mesotrófica, la tilapia, ¿no? Vean este color cafezoso, verdoso, ¿no? Aquí la tilapia le encanta, parte es filtradora. Y eutróficas, donde es mucha cantidad de materia orgánica, que encontramos al cocodrilo, ¿no? Pues le gusta vivir en pantanos, ¿no? Entonces, ahí es donde les gusta vivir estas especies. Especies templadas son menores a 20 grados centígrados. Aquí tenemos a la trucha, ¿no? Quien haya ido a La Marquesa, Valle de Bravo, Hidalgo, Puebla, ¿no? Verán que es un ambiente frío, ¿no? De hecho, a la trucha le gusta menos de 15 grados centígrados. Mesotrófica, ¿no? Igual le gusta al bagre, ¿no? El bagre se produce mucho en Michoacán, en Jalisco, en San Luis Potosí, no se diga en Tamaulipas. Y marinos, bueno, aquí estamos hablando ya de tropicales igual. Peces de ornato, aquí estamos hablando sobre todo ornato, los peces de coral, ¿no? De ambiente coralino. Ahí tenemos N cantidad de peces, ¿no? El que ustedes más conocen es el pez payaso, los celaris.
Mesotrófico, bueno, el atún, no hay un cultivo como tal, es un encierro de estos y se engordan. Y eutrófico, ¿no? Son los mejillones, ostiones, almejas, ¿no? Todas estas que les encanta a ustedes comer, sobre todo crudas, ¿no? Algunos, pues vamos a ver cuál es el riesgo de este. Aguas templadas menores de 20 grados centígrados, pues está el salmón, ¿no? El salmón que tiene una particularidad de vida adulta está en el mar y cuando empieza su reproducción sube por los ríos, ¿no? Tolera aguas dulces, desova, ¿no? Y luego los huevecillos eclosionan y una vez que van bajando por el río llegan al mar otra vez, ¿no? Esa es la característica del salmón. Mesotrófico, ostiones, ¿no? El ostión, sobre todo en el norte del país, es un gran productor de ostiones, es agua fría relativamente, bueno, no relativamente, el agua es fría. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que los animales tienen afinidad por temperaturas y obviamente, recuerdemos más adelante, a menor temperatura, una mayor cantidad o concentración de oxígeno vamos a tener, ¿no? Entonces, todas las enfermedades, la mayoría en organismos acuáticos que se han detectado y reportado son asociadas con infecciones provocadas por componentes de la flora bacteriana de los peces mismos. Es decir, corresponden al medio ambiente o se encuentran dentro de los propios organismos, ¿no? Son comensales, ¿no? O pueden estar dentro de su flora normal, estas bacterias que pueden ocasionar enfermedades, ¿no? En la mayoría, las bacterias involucradas son invasores oportunistas, facultativos secundarios, ya sean peces, crustáceos o moluscos, que van debilitándose como resultado ya sea del estrés, por ejemplo, densidades altas de población, que tengan más peces de los que pueda soportar su estanque, parámetros físico-químicos pobres, ahorita vamos a ver cada uno de ellos, entre ellos ahorita vimos temperatura, o deficientes del agua, parámetros fisicoquímicos del suelo, ¿no? Recuerden que muchos estanques no todos son de geomembrana o de cemento, sino también son de tierra y muchas veces en este suelo se acumulan ciertos componentes que pueden ser tóxicos para los organismos, ¿no? Mal manejo, estamos hablando de tipos de redeo, mal redeo o, por ejemplo, el horario de cosecha, ¿no? O sea, normalmente se cosecha antes de que amanezca por todas las implicaciones tanto que pueden llegar a afectar a los organismos de su estrés, pero también aquí lo hacemos desde el punto de vista de inocuidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que cultiven o que cosechen a las 12 del día a 45 grados o a las 4 o 5 de la mañana a los 30 grados, ¿no? Aunado que el factor más importante es una falta de buenas medidas y procedimientos sanitarios, es decir, existen muy malas prácticas de producción acuícola en los centros o en las unidades que son los que provocan realmente muchas de las enfermedades, ¿no? Hay situaciones en las cuales se escapa de las manos, ¿no? Por ejemplo, calidad del agua es muy complicado, sobre todo cuando tienen entrada de un río, ¿no? O sea, cómo mantener esa calidad del agua bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, el río Tula no se cultiva nada, ¿no? Realmente es todo el drenaje del Valle de México se va para ese río, pero imagínense que toman agua de un río para una unidad acuícola y resulta que cerca de la carretera se cayó o se volcó un camión con pesticidas, ¿no? Entonces va a caer y se le exhibe hacia el río, pues difícilmente lo vamos a poder controlar, ¿no? Entonces, sin embargo, aún así todavía muchos parámetros fisicoquímicos los podemos controlar, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Bueno, primero hay que entender que los peces viven en un medio acuático, o sea, no, muchas veces es difícil asociar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en un establo, ¿no? De estos invernaderos que puedan llegar a tener captación de metano, pues ustedes viven en ese ambiente o pueden entrar en ese ambiente y podrán decir, bueno, ya como que me arden los ojos, ¿no? O como que siento un ambiente raro o hasta subiendo la temperatura. Pero en los peces tendrían que estar ahí abajo, ¿no? Medio buceando para entender. Los peces, cualquier organismo acuático en su sistema, como su compañero decía, me costó trabajo sacar el CO2, ¿no? Normal. Es que los peces en el estanque comen, se reproducen, pero también eliminan desechos, ¿no? Entonces eliminan heces, y eliminan orina, y eliminan nitratos, y eliminan nitritos, ¿no? Entonces aquí este ejemplo es que consumen oxígeno, liberan CO2, ¿no? Eliminan a través de la orina o de las heces nitritos y nitratos, ¿no? NO2 y NO3, que estos son tóxicos
los peces y todos los organismos acuáticos, ¿no? Y ellos mismos los están produciendo al eliminar heces y bacterias, ¿no? También puede haber sólidos, ¿no? Suspendidos, ¿no? Inertes, que pueden ser escamas, mucus, alimento no consumido, ¿no? La alcalinidad, ¿no? Es la cantidad de carbonatos de calcio que puede estar en el agua, ¿no? Y también esa alcalinidad es óptima para los peces, pero también para las bacterias. ¿Y qué bacterias? Pues existen las bacterias llamadas nitrosomona y nitrobacter en el agua que nos ayudan a ¿qué? A no eliminar, pero sí transformar el nitrito y el nitrato. Lo que hace es que al nitrito le adiciona un oxígeno, lo convierte en nitrato y el nitrato es la parte o la molécula de nitritos, de nitrógeno, mejor dicho, que es la menos tóxica, ¿no? Entonces, este amonio que liberan los peces, es NH3 y NH4, la amonia, lo que hacen estas bacterias nitrosomonas, a la amonia le adiciona primero un oxígeno, se convierte en nitrito y después le vuelve a adicionar otro oxígeno, entonces vuelve en nitrato. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que los peces consumen oxígeno en un sistema, en un estanque, pero también las bacterias nitrificantes también consumen oxígeno, ¿no? Entonces, también una baja en el oxígeno solamente afecta a los peces, sino también a las bacterias que nos ayudan a eliminar los nitritos, ¿ok? Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Para que no nos esperemos hasta el último, no hay ningún problema, o lo escriben ahí en el chat y ya el doctor José Luis me hará llegar las preguntas, Oiga, ¿no? doctor, Dime. y de manera natural, o sea, en la vida salvaje, estas bacterias pues igual existen para que Están pueda hacer esa presentes, conversión, siempre están ¿sí? presentes, sí. Ah, ok, Sí. gracias. Aquí lo único que les quiero decir es que vean, la temperatura está relacionada, es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Es decir, a menor temperatura vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno disuelto y el problema es cuando hay una mayor temperatura vamos a tener una menor cantidad de oxígeno disuelto. Por eso las truchas, como hemos visto, ¿no? Les gusta estar en este ambiente, ¿no? Entre 10, 15 grados, por eso son muy demandantes de oxígeno. En cambio, las truchas que pueden estar a 28, 26 grados, su demanda de oxígeno es muchísimo menor, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que existen también, aunque ustedes no lo crean, las bacterias nitrificantes también tienen afinidad por temperatura y por oxígeno. No es lo mismo una nitrificante de trucha a una nitrificante de tilapia, ¿no? El ambiente cambia. Si nosotros quisiéramos inocular bacterias nitrificantes que encontramos en trucha en un estanque de tilapia, pues muy probablemente estas bacterias van a morir. O va a ser muy deficiente o van a crecer muy lentamente en lo que se pueden llegar a adaptar si es que se adaptan, ¿no? Entonces también las bacterias tienen ciertas características físico-químicas del agua por afinidades, ¿no? Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, les decía, ¿no? El amonio que liberan los peces, NH3 y NH4, es cada vez más tóxico conforme a que el pH y la temperatura, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los peces, todos en general les gusta pHs neutros, ¿no? 7,5, 8,5, por aquí está. Pero conforme aumenta la temperatura, vemos cómo va aumentando el porcentaje de amonio en el agua, ¿no? Entonces, aguas duras que están por arriba de 8,5, ese es el problema, sobre todo en tilapia que tenemos, es que son aguas duras y la temperatura siempre anda por 28, 30 grados. Entonces, es un verdadero problema mantener los nitritos y nitratos y la amonía abajo, ya que pues de manera natural van a pasar este tipo de situaciones. Y esto es muy, muy sencillo de entender. ¿Alguien me puede definir qué es pH? ¿O se acuerdan de definición de pH? ¿Qué es pH? ¿O qué entienden por pH? Es que eso no se estudia en veterinaria, Fernando. Es el grado de acidez o de alcalinidad. Es la cantidad de hidrogeniones en una solución. Ajá. Pero llevaba en laboratorio, ¿no? De inmuno, si mal recuerdo. O en química de secundaria y de prepa, o todo, ya no se acuerdan de eso. Bueno, el pH, ¿no? Son hidrogeniones que están ahí libres. ¿Y se acuerdan de la molécula que les decía, NH3? Y NH4 es la amonia que liberan los peces.
De estas dos, la amonia, las dos amonias son muy tóxicas, pero NH3 es todavía más tóxica. Cuando nosotros aumentamos el pH, el NH4 que se puede encontrar en el agua, por el pH se transforma, bueno, se modifica a NH3. Este es un movimiento que no es estático, siempre se está moviendo. Y el NH3 es el más tóxico del NH3 y NH4 porque es una molécula tan pequeña que atraviesa membrana, ¿no? A través de las branquias. Por eso es que los pHs altos con temperaturas altas, el amonio siempre va a ser más complicado de controlar y es más tóxico, ¿no? Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que la alcalinidad, que es la cantidad de carbonatos de sodio en el agua que pueden tener más bien que pueden soportar o tolerar los organismos, es su óptimo, ¿no? Veíamos que está más cercano hacia el neutro, el pH, y la alcalinidad estamos hablando entre 100 y 300 partes o miligramos por litro de alcalinidad, ¿no? Menor cantidad de alcalinidad también afecta a las bacterias nitrificantes, porque las bacterias nitrificantes consumen el carbono inorgánico. Si nosotros tenemos menos carbono, ¿no? Entonces la actividad de nitrificación va a ser muy deficiente, pero también no se requiere que tengan muchísima alcalinidad, porque aquí ya vamos a tener problemas sobre todo de calcificación de branquias en los organismos acuáticos. Entonces tampoco es ni mucho menos alcalinidad de 100 ni más de 400, ¿no? Entonces tenemos que estar jugando con esta alcalinidad. Si la alcalinidad baja, se pueden adicionar carbonatos de sodio, un carbonato de sodio que no usen el de panadería porque es muy caro, ¿no? O el que compran ahí para limpieza, ¿no? O el de los dientes, por kilo, ese es muy caro. Hay carbonatos de sodio de uso industrial, ¿no? Que se venden por costales y se puede adicionar. Y para reducir la alcalinidad, que es muy complicado, se recomienda o hacer recambios de agua o incremento un poco en la aireación, ¿no? Pero realmente de reducir la alcalinidad es un poco complicado. En acuarios sencillo, no hay zeolita, hay algunas resinas, pero ya en producciones es muy complicado, ¿no? Entonces, las bacterias nitrificantes también les gusta este óptimo entre 100 y 300 miligramos por litro de alcalinidad para poder hacer su función, ¿ok? Y aquí, pues de manera resumida, es lo que podemos decir, ¿no? Todos los peces requieren normalmente de agua templada, 5 partes por millón o 5 miligramos por litro de concentración de oxígeno. Trucha se va arriba de 8, ¿no? Pero normalmente esto es lo que debe de tener en su estanque. Pero ojo, todas las bacterias nitrificantes requieren por lo menos 2 miligramos por litro o 2 partes por millón. ¿Qué significa? Que no nada más vamos a estar aireando para que los organismos acuáticos se puedan oxigenar bien, sino también para las bacterias. Ojo, también baja reducción en el oxígeno, entonces compiten las bacterias por el oxígeno con los peces y eso nos va a decrementar la calidad de agua en nuestros estanques, ¿no? Dióxido de carbono, menos de 20 miligramos por litro. El dióxido de carbono es relativamente sencillo de eliminar. Uno, como bien decían sus compañeras, podemos utilizar plantas. En el día lo consumen muy bien, liberan oxígeno muy bien. El riesgo es en la noche, ¿no? En la noche ellas consumen oxígeno y liberan CO2. Entonces, la aireación, ¿no? Es que hay que poner mucha aireación, por eso las burbujitas que ustedes pueden llegar a ver en los acuarios, lo que hace es romper la tensión superficial para que por gradientes salga el CO2 y introduzca el oxígeno, ¿no? pH, como habíamos visto, de 7 a 8, ¿no? Son prácticamente neutros. Alcalinidad y dureza es la cantidad de carbonatos de calcio, 50 a 100 miligramos por litro, que arriba de 150 a 200 consideramos un poco aguas duras, ¿no? Vean, amonio no ionizado, NH3, es menos de 0.05 partes por millón, o sea, 0.05 miligramos por litro. Podemos llegar a esto, es muy complicado. Ya cuando ustedes estén midiendo el amonio y lleguen a 0.5, ¿no? Como aquí no estamos viendo, ya preocúpense, ¿no? Ya hay que hacer muchísima recambios de agua o recambios de agua. Se puede adicionar melaza, eso es una práctica que se utiliza muy bien. La melaza lo que hace son carbonatos, ¿se acuerdan que consumían las bacterias nitrificantes? Carbono, ¿no? Entonces,
También la melaza les ayuda a que las bacterias nitrificantes tengan una mayor actividad y después se hace el recambio de agua, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahora sí con bacterias, ¿no? Que afectan a los crustáceos, principalmente ahorita, y después iremos con moluscos y terminaremos con peces, ¿no? El agente, pues Vibrio harvey splendidus, es un vibrio, se encuentra en el agua, está de manera natural en el agua donde se cultivan los camarones. ¿A quién afecta primeramente? O bueno, más bien, ¿cuáles son las más afectadas? Son las larvas, es decir, las etapas larvarias, los camaroncitos muy pequeños son los que se ven afectados con la colonización de vibrio, donde pues hay, vamos a ver hemorragias, ¿no? En las patitas, conforme la infección avanza, el intestino medio, recuerden, aquí me gusta ejemplificarlo, este es el ojo, ¿no? El rostrum, las antenas, anténulas, este es el estómago, ¿no? Este es el anterior y el posterior, esto es el hepatopáncreas, es su glándula madre para los crustáceos, ahí les va a crecer todo, bueno y malo, y todo esto es el intestino. ¿Okay? Entonces, por aquí defecan. Entonces, cuando realmente ustedes dicen, vamos a desvenar, pues más bien le están quitando el intestino. Por eso, cada vez que ustedes compren camarones, límpienlos muy bien, quítenles esto, porque a final de cuentas ahí están todas las bacterias, ¿no? Entonces, limpien. Estos son lo que dicen desvenar, pues es realmente el intestino, ¿no? Entonces, son sus patitas caminadoras, ¿no? Si se ven, tienen como pinzas, pequeñas pinzas. Periópodos, porque al final de cuentas esta parte del camarón se llama perión, y estas patitas son las patitas nadadoras, pleópodos, porque esta parte se llama pleón, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Perión, pleón, ¿no? Periópodo, pleópodos. Bueno, también le pueden llamar cefalotórax y abdomen, ¿no? Signos, ¿no? Que se encuentran con vibrio, las larvas tienen luminiscencia, ¿no? Es decir, brillan, ¿no? Principalmente en la noche. Otra característica que podemos ver es que van a encontrar una gran cantidad de aves, principalmente garzas, gaviotas, que van a estar alrededor porque como bioluminizan los camarones, entonces los empiezan a comer, ¿no? Es necesario observar, está en las larvas o adherida a las partículas, pero también en el agua. Quiere decir que también aguas estancadas de aguas marinas que tienen bioluminiscencia, es que hay una gran cantidad de vibrio, ¿ok? Diagnóstico, la mayoría, ahorita vamos a ver todos con TCBS, es un medio de cultivo general en el cual crece muy bien, obviamente con agua de mar, ¿no? Si estamos hablando de peces marinos o de diagnóstico para especies marinas, pongan agua de mar, si no, no van a crecer, ¿no? Sembrar y se detecta una gran abundancia y luminiscente. Vean estas luminiscencias. Color verde es indicativo de esta enfermedad, también pueden tener bioluminiscencia roja. Esa se considera no tan patógena como la verde, pero también pueden hacer bioluminiscencia, ¿no? Tratamiento, no me gusta darles mucho tratamiento, pero bueno, se utiliza mucho cloranfenicol y oxitetraciclinas para organismos acuáticos. Hay una rápida formación de resistencia. Recuerden, la oxitetraciclina se quela muy rápido, sobre todo con el carbonato, con el calcio, perdón. El agua marina es rica en calcio, ¿no? Entonces, por eso es que se abusa de este tratamiento, se tienen que dar dosis muchísimo muy altas para que puedan tener algún efecto, ¿no? Vibrio alginolíticus y Harvey, ¿no? Hospedero en larvas de camarón, descamación celular del epitelio hepatointestinal causado por algunos vibrios. Vamos a ver heces de color blanquecino, ¿no? También es un característico. ¿Por qué es importante los vibrios? Porque recuerden que son zoonóticos, ¿no? Sobre todo el Cholerae, el Parhemolyticus, son zoonosis. Muchas veces no por el propio vibrio, sino las toxinas que producen los vibrios, ¿no? Que pueden ser de consideración de importancia de salud pública, ¿no? Entonces, descamación celular del epitelio que nos va a generar una calcificación en el mismo, que nos va a dar estas bolitas blancas, ¿no? En el lumen de los túbulos del hepatopáncreas. Reducción de la tasa de alimentación, nado lento, reducida respuesta de escape y altos porcentajes de mortalidad.
Todo cuando ustedes vayan a hacer diagnóstico de enfermedades en camarón, sí o sí tienen que mandar hepatopáncreas para este cultivo, ¿no? Se cortan apéndices, se cortan branquias, se corta hepatopáncreas en camarón. No, en el hepatopáncreas es un órgano hematopoyético, es un órgano digestivo, es un órgano como una glándula per se, entonces realiza todas unas funciones ahí ese órgano y es un órgano diana. Diagnóstico, bolitas blancas, ¿no? Cultivo de colonias en TCDS, ¿no? Muchas, las granjas, de hecho, en Camarón sí invierten mucho en diagnóstico, tienen sus propios laboratorios de diagnóstico, entonces no está de más aprender a tomar muestras, hacer agares, cultivarlos, ponerlos, verlos al microscopio, lo hacen ya los propios laboratorios de Camarón, ya tienen sus propios laboratorios, incluso muy, muy bien establecidos y con mucho tecnificación, ¿no? También ya se tienen PCR, tienen Western Blot, tienen electroforesis. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una industria que genera muchas divisas, ¿no? Entonces lo costea bastante bien el camarón, ¿no? Florfenicol, enrofloxacina y terramicina son el tratamiento. Vibros penicida, esto ya es a camarón ya más adultos, ¿no? Causada por el género vibro. Recibe diferentes nombres, ¿no? Pero normalmente, como vemos ahorita, los vibrios pueden estar presentes en todas las etapas de producción de los camarones, ¿no? Desventaja, ¿no? Para organismos acuáticos es que normalmente todos los animales enfermos dejan de nadar, dejan de comer y obviamente como se vuelven un tanto débiles, se van hacia las orillas y otros sí no es que van a estar flotando en las orillas y vamos a tener una gran cantidad de aves depredadoras ahí en los estanques, ¿no? Esa es otra. Urópodos rojos, ¿no? Edema en los urópodos, melanización de la cutícula o apéndices rojos, ¿no? Diagnóstico, igual, se basa en signos clínicos, pero también cortes histológicos sobre todo de hepatopáncreas y también llega a crecer, ¿no? Es muy, muy característico. Al final de cuentas, el vibrio no es tan difícil de cultivar o de que debe crecer, ¿no? En la enfermedad de los puntos cafés, ¿no? Está asociado no nada más a vibrio, sino también a aeromonas. Florobacterium es muy común. Representa una amenaza para las poblaciones cuando se encuentran bajo severo estrés. ¿Cuándo vamos a encontrar severo estrés en camarones? En la muda. Los camarones, recuerden, esto, lo que ustedes ven como caparazón, pues es su exoesqueleto, y ellos para crecer tienen que salir de ese exoesqueleto y por un proceso de lecdisis, ¿no? Se va, digamos, endureciendo, calcificando este caparazón nuevo. Ahí es cuando son muy, muy, susceptibles a que cualquier enfermedad pueda llegar, o más bien bacteria pueda colonizar, o entre ellos se puedan comer, ¿no? Entonces el proceso de lecdisis es muy estresante para ellos, sobre todo porque de manera natural se hace cuando las mareas suben y bajan, ¿no? Entonces, cuando hay una marea baja, ¿no? Que empieza a bajar la marea, es cuando les manda la señal a los camarones que tienen que mudar. De manera en producción, lo que hacen es bajan el nivel del estanque, del agua, y cualquier bajo en el nivel del agua, ya sea en peces o en camarones, o en crustáceos, mejor dicho, es un proceso de estrés muy agresivo, ¿no? Imagínense que es como si ustedes le dijeran, te voy a estar apretando el cuello y vas a dejar de respirar. Signos, lesiones localizadas en tonos café, ¿no? O negro, no, ya negro ya está muy avanzado. Se encuentra erosionada la cutícula. Nada muda es, cuando llega a mudar se eliminan estas cutículas, estos puntos cafés, ¿no? Porque como erosiona la cutícula, pero ya cuando muda sale. Esto es importante que lo vean, recuerden. No compren este tipo de camarones porque significa que ya pasó por un proceso infeccioso, principalmente de vibrio. Entonces, recuerden que el vibrio es zoonosis. Si ustedes hacen un cevichito de esto, seguramente van a tener muy alta probabilidad de adquirir la enfermedad. Entonces, también les recomiendo, lo que vimos en la semana pasada, bueno, esta semana con nuestro grupo, es que los vendedores, ¿no? Los comercializadores, pues tramposamente le cortan la cabeza y le quitan la cutícula y las patas y te venden ya el camarón pelado, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que realmente ese camarón venía bien? Es difícil, ¿no? Entonces, por eso cómprenlo entero y que no vean signos ni de pigmentación, ni de erosión, ¿no?
¿Por qué es importante? Porque en el precio, ¿no?, radica cómo se ve, ¿no? Entonces, las manchas es rechazado por el consumidor o por el propio comercializador. Para que sea una idea, México es el 7º productor mundial de camarón y esa cantidad, más del 90% de la producción total, lo dan 2 estados nada más, que es Sinaloa y Sonora. Entonces, después de la cerveza, de producto alimenticio que genera más divisas, es el camarón, ¿no? El camarón se exporta y se vende bastante bien en México, ¿no? Astillas negras o black, ¿no? Son puntillos negros también. Recuerden que los vibrios normalmente generan este tipo de erosiones y la manera en que se va restaurando los camarones, su sistema es generando minerales, ¿no? Que lo van ahí, como si ustedes se cortaran, digamos, su cicatrización, lo hacen a través de estos puntos que pueden ser blancos o negros, ¿no? Lesiones localizadas en la cutícula, ¿no? Puntillos, ¿no? Se melanizan los camarones, vean estos puntitos, ¿no?, en el músculo. El músculo del camarón tiene que ser blanco, ¿no? Muy, muy blanco. Ya cuando vemos algún tipo de pigmentación es porque pasó o viene del proceso de ecdisis o viene en algún vibrio, alguna bacteria estuvo ahí presente, ¿no? Estas lesiones erosionan y no mueren de infección. Las manchas permanecen en la cutícula para siempre, ¿no? Considera la vibriosis una infección generalizada que involucra varios ciclos, o sea, puede afectar la cutícula, afecta directamente el hepatopáncreas, la glándula antrenal, el corazón, la hemolinfa, el músculo estriado, ¿no? Entonces, el vibrio no es una sola especie, son muchas, pero los más comunes son Parhemolyticus, Cholerae, son los que más presentes podemos encontrar en aguas marinas, ¿no? Coagulación de hemolinfa es lenta, apariencia turbia, ¿no? Signos de estrés, inflamación del hepatopáncreas, tejido muscular, larvas y poslarvas se melanizan, se vuelven cafezosas, obscuras, necrosis en la punta de los apéndices. Por eso veíamos al principio que los apéndices se pueden volver rojizos, es decir, sus patitas, principalmente, ¿no? Y ahí hay una persona que quiere hacerte una pregunta, Rosa Adelante. Herrera. Sí, adelante. Sí, mi duda era que si para peces, o bueno, crustáceos y moluscos, ¿hay alguna autoridad como, por ejemplo, los rastros TIP en otras especies? Sí, existen dos autoridades. En la parte de producción, es decir, en la granja per se, está Senacica, igual como cualquier otra, en el cual hace vigilancia, ¿no? Vibros de vigilancia epidemiológica, se toman muestras para ver cómo está. Muchos virus, ¿no?, que ahorita no vamos a ver, pero está Taura, Chichen-Nevé, cabeza amarilla, mancha blanca, que se hace vigilancia de estos, es a través de Senacica, ¿no? Y tiene órganos de coadyuvancia, es decir, un tercero, que es un particular, que son los famosos comités de sanidad e inocuidad acuícola, en las cuales hay 28 en el país, solamente hay 4 estados que no tienen comités de sanidad acuícola, de ahí en fuera la mayoría tiene, el que no tiene es Durango, no tiene Ciudad de México, y se me escapa, Querétaro ya tiene, se me escapan, San Luis, me parece que no tiene, desconozco, pero sí seguro es que no tienes Durango y Ciudad de México, y hay otros 2 más que se me escapan ahorita de la mente. De ahí en fuera todos los estados tienen comités de sanidad acuícola, que son los encargados de dar las asesorías técnicas, reportes de sanidad, que hay un brote, van a tomar las muestras y ya sea que en el propio comité tengan laboratorios y lleven el diagnóstico, o los mandan a laboratorios autorizados y por Senacica, que normalmente es Senapa y Senasa, o algunos particulares, ¿no? Que hay muy pocos, pero hay. Entonces, sí hay una autoridad. Eso es en granja. Una vez que sale de la granja, que se va directamente, por ejemplo, a un centro de distribución o, por ejemplo, en pescaderías, en marisquerías, ahí ya le corresponde la vigilancia a COFEPRIS. COFEPRIS es la encargada de estar velando y vigilando por la sanidad en punto de venta. Normalmente así es como se... Ahora, para puntos de plantas de procesamiento,
que los limpian, los enmarquetan, los congelan y se van a exportación, la autoridad que se encarga de ver y vigilar es COFEPRIS. Actualmente ya, afortunadamente, ya está muy avanzado ese proyecto de Senacica, en el cual las plantas procesadoras de pescados y mariscos y derivados de la acuicultura van a pasar a formar parte del sistema TIF. Entonces es una buena noticia porque entonces nos garantiza, ¿no?, que el proceso o el producto que se está realizando en esas plantas o que está llegando a esas plantas, por lo menos ya pasaron por todo un proceso de inocuidad y de calidad para que lo que ustedes consuman disminuyan el riesgo de enfermarse, ¿no? Entonces, sí, en producción, ahorita es Senacica, en punto de venta es COFEPRIS, y en plantas de procesamiento hasta ahorita todavía sigue siendo COFEPRIS, pero ya hay mucha vinculación con Senacica a tal grado que ya se quiere meter, no, ya se quiere meter, ya está muy adelantado ese proyecto de Senacica en el cual las plantas procesadoras de organismos acuáticos se integren al sistema TIF, ¿no? No sé si concedo, pero... Sí, justo esa era mi idea. Gracias. Ok, entonces, Hepatobacter pannei es una hepatopancreatitis necrotizante. Recuerden, aquí está el hepatopáncreas. Se asocia a condiciones de salinidad elevada y al parecer no ocurren salinidades menores a 10 partes por mil. Cuando hablamos de salinidades elevadas, estamos hablando también de temperatura elevada. ¿Por qué? Porque se evapora el agua y entonces la concentración de sal en los estanques aumenta, ¿no? Entonces va muy relacionado esto. Difícil, claro, imagina estar en Sonora en mayo, canícula, a 45, 48 grados, por lo tanto el agua puede estar a 35, 37 grados. ¿Cómo disminuyes la temperatura en un estanque de 15 hectáreas? Pues prácticamente es imposible, ¿no? Obviamente sus signos es drástica reducción del consumo. Todos normalmente los organismos, hemos comentado, dejan de comer, ¿no? Cuando se enferman dejan de comer, por eso el tratamiento en los baños no es tan eficiente. Sí llegan a absorber por branquias el medicamento, claro, pero es mínimo. O sea, tendríamos que dar la dosis 50, 100 veces más en el agua para que realmente tengamos una dosis letal del fármaco en los organismos acuáticos. Por lo tanto, se tiene que dar en el alimento. Y ahí, pues es más eficiente, pero ¿qué pasa con los animales enfermos? Lo primero que dejan de hacer es dejar de comer, ¿no? Entonces, aspecto oscuro, expansión de cromatóforos, es una melanización, pasa por todos los organismos. El tracto digestivo aparece vacío. El hepatopáncreas pálido y reduce de tamaño debido a la inflamación crónica. Diagnóstico por Western blot, PCR, microscopía electrónica, ¿no? Podríamos hacer esto, lo podrían hacer. Tratamientos, oxitetra, florfenicol, lo más común, pero vean cuánto, el oxitetra, 5,000 partes por millón, es una cantidad bárbara, ¿no? Leucotrix mucor, afecta principalmente, es una bacteria filamentosa a poslarvas, ¿no? Es decir, de huevo, neoplio, poslarvas, o sea, si en menos de un mes los animalitos, 15 días a lo mucho. Es una bacteria gram negativa aeróbica que se desarrolla bien en agua a temperatura elevada y niveles altos de amonio. Y volvemos a lo mismo. Entonces son malas condiciones de calidad del agua. Signos, las branquias se observan de color café, claro, oscuro, en estado avanzado impiden intercambio gaseoso, obviamente va a estar boqueando. Necrosis multifocal, intestino inflamado, dejan de comer y intestino vacío, ¿no? Por lo mismo que dejan de comer. Diagnóstico, muestras de branquias, vean, aquí estas son branquias, la melibranquia son en crustáceos, y vean las filamentos, ¿no? Los filamentos de diversos tamaños, con presencia de melanización. En histopatología, la cutícula y el apéndice se forman bien definidas y presencia de melanización y necrosis, ¿no? Aquí ya estamos viendo una, perdón. Aquí ya estamos viendo necrosis de las branquias, ¿no? En algunos organismos se encuentra el intestino inflamado y se observa una infiltración de hemocitos. Doctor, perdón. Sí, adelante. ¿Nos va a pasar la presentación? Sí, yo se la paso al doctor José Luis, al doctor Efren, no hay ningún problema. Ya si ellos no quieren, ya es otra cosa, ¿no? Pero yo sí se las paso. No, no es cierto. Sí, se las voy a dejar, no se preocupen.
Spiroplasma pennei, ¿no? Camarones juveniles, aquí se le llaman camarones parados porque genera gas, ¿cómo se llama? Esta bacteria principalmente afecta a las langostas y causa una enfermedad del tremor, es decir, empiezan como pues, un tremor, ¿no? Como a estar ahí moviéndose muy rápidamente, ¿no? Tienden a flotar en la superficie como si estuviera balanceándose en la punta de la cola, ocasiona tracto digestivo vacío, nado errático, producción de gas en cefalotórax, por eso flotan, ¿no? Y aquí lo que podemos ver, ¿no? En el músculo del camarón, vean las lesiones típicas, ¿no? Vean todo esto, ¿no? Cuerpos de eosinófilos en el músculo. Langostinos, lo conocen muy bien, supongo el Macrobacter rosenbergi, o algunos, las piguas, ¿no? En el sureste, acamayas también lo pueden conocer, ¿no? Son los langostinos, de manera bien fácil para cómo quieren saber si no les dan gato por liebre, ¿no? Que muchas veces el langostino es tan grande que les dicen, les voy a dar langosta, o camarón muy grande se los venden como un langostino. Tienen que encontrar, ¿se acuerdan que este es el pleón, ¿no? Cada pleón se divide, ¿no? En diferentes segmentos. Cada segmento del pleón tiene ciertas características. En los langostinos, el segundo pleón, bueno, el segundo segmento, se antepone al primero y al segundo. Si se dan cuenta, como que abarca los dos. No es como si fuera una T. En el camarón son continuos, ¿no? Es muy continuo. Es una manera que pueden identificar, sobre todo si le cortan la cabeza y es un langostino muy joven, si es camarón van a ver esta continuidad, no hay, es más. Y en langostino el segundo se antepone el primero y el segundo y el tercero. Es como una T el segundo. Langostino, vibrio y pseudomona, ¿no? Es el coco de todos. Agromona y pseudomona en peces también está presente muchísimo. Rosenbergi, o la langosta australiana, también la van a llegar a conocer así. Ulceraciones melanizadas. Vibrio, recuerden que hace eso siempre. Más frecuente en juvenil y adulto. Buenísimo el langostino, ese es bueno. Pseudomona, lesiones necróticas en neurópodos. Esto es común. El urópodo es en la parte final. Esto es lo con la que nada. Vean cómo se vuelve necrótica, negrita. Especialmente en estadios 4 y 5, en larvas un poquito más pequeñas, lo que vamos a poder ver. Cangrejos, no hay cultivo como cangrejo como tal. Si hay de jaiba, es muy cara. La jaiba se vende, la jaiba blanda, es decir, cuando estén, pues, carísima, porque para encontrarlas y atinarles, bueno, ya hay manera de saber cuándo empieza la muda, y es lo que se vende, ¿no? La jaiba en muda. Enfermedad del caparazón, que son vibrios, pseudomonas, sauromonas. Todas recuerden que hacen úlceras, todas son necróticas, se extienden los segmentos de las extremidades. ¿Por qué en las extremidades? Porque ahí es donde hay los vasos sanguíneos, que realmente no es sangre, sino de hemolinfa, son tan pequeños que ahí se colonizan, se tapan, ¿no? de las bacterias, y son proteolíticas. Estas también les encantan las proteínas, por eso les gusta afinidad por patas y músculo, ¿no? Entonces genera úlceras y tanto en músculos como en el caparazón, perdón. Tratamiento, pues bueno, cloro y usar alimentos medicados. Ay, perdón. Prevención, pues nutrición balanceada, muy buena calidad del agua, profundidad razonable, y volvemos a lo mismo. Todas estas bacterias forman parte, ya sea que estén comensales o que formen su flora normal o están en el agua. Cuando hay una muy mala calidad del agua, estos organismos entran en estrés, todos, y son oportunistas, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo, buena calidad del agua, ¿no? Vibrio anguilarum, Parhemolyticus, ¿no? Igual, signos que generan bolas blancuzcas dentro de tejidos corporales. Recuerden, siempre que vean puntitos blancos, negros, cafés, seguramente va a ser vibrio, ¿no? Desinfectar los estanques, normalmente entre cosecha y cosecha se secan todos los estanques, se voltea la tierra, se quitan esas costras, se encala, principalmente lo pueden hacer, permanganato de potasio también pueden utilizar, pero utilizar el agua, ¿no? Me van a decir, bueno, es que podemos meter filtros en el agua. Claro, en una unidad, en un acuario es facilísimo, pero repito,
En un estanque de 10 metros cúbicos de agua, o sea, la entrada como debe ser, el biofiltro tiene que ir en relación al flujo. Entonces, tendrían que tener biofiltros inmensos y muy caros, ¿no? Entonces, tratamiento, igual norfloxacina, terramicina, oxitetraciclina, limpieza de estanques muy bien, eso siempre tenemos que tener en claro. Enfermedad de branquias negras, son algunas bacterias que se pueden considerar no identificadas, pero son filamentos, se empiezan a poner cafés y luego negros. Se cree que, bueno, son alguna variedad de vibrio y pseudomora, ¿no? En langosta, repito, no hay cultivo como tal, lo que sí se hay es que se capturan los puérulos, ¿no? Las larvitas de langosta y se ponen en estanques para que las podamos cultivar. Todavía no se tiene, por lo menos bien cerrado el ciclo. Es difícil, ¿no? El cerrar el ciclo de la langosta porque tiene dos migraciones. Horizontal, perdón, y vertical, o sea, puede bajar hasta 150 metros y subir. Entonces, esas presiones son las que en laboratorio muchas veces son difíciles de reproducir, ¿no? Porque su reproducción se da cuando baja a más de 100 metros, ¿no? Acuamarina omaria o vibrio, igual otra vez, volvemos a lo mismo. Lesiones profundas, melanización. Recuerden que hemos encontrado hasta ahorita melanización, úlceras, puntos blancos, cafés o negras. Lo hacen prácticamente todos los vibrios y las bacterias, ¿no? Esto de verde de malaquita se utiliza sobre todo solamente en ornato. Recuerden, verde malaquita y cualquier tintura solo se utiliza en ornato. Verde malaquita y tinturas en ornato. Si utilizan para consumo, pueden poner en riesgo. Recuerden que son cancerígenas las tinturas. Está prohibido incluso, ¿no? Aerococcus, esto es muy común. Vean cómo la melanización se vuelven negras las langostas. Se alimenta de azúcares, infectadas parecen letárgicas y dejan de comer, ¿no? Parecidísimo a todas las demás, ¿no? Es capaz de competir por su propia energía, una disminución dramática de ATP y por lo tanto el cese de importantes funciones metabólicas. Eventualmente conduce a la muerte, tratamiento, oxitetra. Enfermedades fúngicas, es decir, hongos en crustáceos. Normalmente el género más común que se encuentra en larvas es la Genidium, aunque con menor incidencia también se han registrado Cirolpidium y Allophthorus. Este también está en peces. Se encuentran lesiones, abrasiones en cutícula, heridas en general y carece de capacidad de penetrar la cutícula. Es superficial, ¿no? Hongos siempre se va a dar muy mala calidad del agua, cambios bruscos de temperatura, también le encantan a estos presentarse y en menos horas luz. ¿Ok? Por osteopatología o en cultivos a burodextrosa. Recuerden, los honguitos les encanta el azúcar. Tratamiento, bueno, trifluorin, ketraflan, que es de Bayer, pero bueno, aquí más bien podemos hacer más bien muchos recambios de agua, ¿no? Porque es asociado a mala calidad del agua. Fusario, eso sí es muy común. Melanización puede provocar en los crustáceos. Tienden a ser bastante extensas, comúnmente con un borde rojizo, y pueden localizarse en apéndices, recuerden las patitas, pilópodos o periópodos, las antenas, donde los vasos de Monipa son más delgaditos, ¿no? Afanomices, ¿no? Hasta ahí le da mucho a cangrejo. ¿Cuál es el riesgo de esto, de los cangrejos? Que los cangrejos pueden ser vehículos o vectores de otras enfermedades que le puedan transmitir al camarón. Entonces, eso es lo que tenemos que estar siempre viendo, por ejemplo, cuando tienen canales de entrada que son muy grandes, tener sus mallas que atrapen no nada más cangrejos, sino toda la fauna nociva, porque pueden ellos transmitir enfermedades, ¿ok? Astacus, ¿no? En río de patas rojas también, Astropotamabius, ¿no? Es susceptible, pero normalmente el género Astacus, ¿no? Es el que le puede dar a los cangrejitos. Signos, cambios de comportamiento, lesiones externas visibles, aquí lo podemos ver. El caparazón difícilmente lo van a llegar a afectar como tal, pero sí afectan tejidos blandos. Entonces presenta reducción del reflejo de escape y una parálisis progresiva, ¿no?
Diagnóstico PCR y aislamiento en cultivo seguido de la identificación, ¿no? Pues se llaman peste, se vuelven se melanizan negros, ¿ya ven? Y como afecta, ¿no? Los tejidos blandos dejan de moverse. Tratamiento cruz de magnesio, ¿no? Experimentalmente, pero bueno, ya que llegan a ver esto, saquen esos organismos y elimínenlos, ¿no? No hay tratamiento como tal. Es raro que lo encontremos aquí, pero puede estar presente. Saprolegnia, son muchos hongos, ¿no? Que los pueden conjuntar en la saprolegniasis. Condiciones de estrés favorecen el patógeno, no solamente en cangrejo, también en peces y en crustáceos. Cutícula difas aceptadas de diámetro uniforme, apéndice difas generalmente no redondas, crecimiento dentro de la cutícula y superficial. Podemos ver incluso el famoso algodoncillo, también se puede encontrar en estos cangrejos y crustáceos, ¿no? En moluscos, bueno, nocardia, ¿no? Que nocardia también está presente en organismos terrestres. Principalmente le gusta a los ostiones y mejillones, pero bueno, cualquier molusco puede ser susceptible. Es una necrosis focal, mortalidad del verano, ostra del Pacífico. Ataca a adultos a través de la hemolinfa y se puede diseminar en todos los tejidos. Se asocia a situaciones de estrés, bajo oxígeno, presencia de sustancias tóxicas en los sedimentos. Volvemos a lo mismo, calidad del agua. Signos, nódulos de color verde amarillo. Veanlo. En la mayoría de los tejidos, incluyendo músculo abductor. Por eso se abre, ¿no? El caparazón, branquias, corazón. Por eso cada vez que ustedes tomen muestras de un molusco, músculo y branquias, ¿no? Principalmente. Y estos nódulos son bien evidentes. Desde vigilancia. Pústulas redondas, color amarillo-verde, hasta de 1 centímetro, ¿no? Los cortes se tiñan con H y E. Se observan aglomerados bacterias en la mayoría de los órganos rodeados de una gran cantidad de mocitos. En Casostrea gigas, veamos el músculo abductor, ¿no? Y colonia de nocardia, ¿no? Aquí lo podemos ver. A través de una corte histológico es lo que pueden llegar a ver. Vibrio también les da, ¿no? Les digo que vibrio está presente. Se encuentra en el esófago, prolifera a través de tejidos con lisis y necrosis, ¿vale? Entonces, necrosis de los mismos, ¿ok? Ahí está. Signos: provoca el alargamiento de la cámara pericardia del corazón en organismos adultos y el curso de las infecciones experimentales es rápido, 4 a 5 horas, es muy, muy, muy letal. En cuestión de horas puede acabarles con toda la producción. Diagnóstico: principalmente afecta a las larvas. Estas larvas son las larvas de los moluscos. Y lo que pasa es que se están nadando. Los moluscos tienen fíjense, las bacterias son las que definen que se asienten las larvitas, ¿no? Una vez que se asienten las larvitas es porque hay unas bacterias en el suelo que mandan las señales que las larvitas aquí se pueden asentar. Es bastante interesante. No todas las bacterias son malas, de hecho tienen muchísimas funciones en la vida acuática, ¿no? Sirven como incluso mensajeros, ¿no? Para que sea la época de reproducción en moluscos. El cambio de muda también está asociado, o sea, tienen muchos beneficios también las bacterias, ¿no? Coranfenicol, ¿no? Streptomicina, neomicina, ¿no? El agente, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De los ligamentos del lumbo, ¿no? El vibrio es común, ¿no? Esto puede estar presente en el agua, ¿no? Afecta prácticamente todas los moluscos, ¿no? Pero, denme un minutito, permítanme. Recuerden, muchachos, que si quieren hacer preguntas, pueden interrumpir al doctor Fernando en su momento o levantar la mano y yo pido participación por ustedes. O también pueden hacerlo a través del chat. Yo leo las preguntas para el doctor y entonces él nos ayuda a responderlas.
Gracias. Listo. Este, por ejemplo, la llaman la almeja generosa. eh, pues, así le llaman, ¿no? De manera coloquial. Esto que vemos es el sifón. El sifón es lo que se come realmente. Pero el vibrio está presente. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que es zoonosis, recuerden, ¿no? Por eso no consuman moluscos, ni camarones, ni peces crudos, porque pueden estar presente el vibrio. Y el vibrio puede generar muchas toxinas, entre ellas neurotoxinas, que no precisamente es la bacteria la que les genera el daño, sino las toxinas que produce, ¿no? Afecta a juveniles, a larvas, dejando a la ostra incapaz de abrir las valvas, ¿no? Se quedan cerradas. Histología y cultivo. La cultivo se puede aislar con agua y poca concentración de nutrientes. Vibrotapetes, ¿no? Es enfermedad de amarillo del anillo café de la almeja. Estamos hablando otra vez del vibrio. O sea, el vibrio lo encontramos en todos lados, ¿no? Afecta el proceso de calcificación. Veamos cómo se vuelven blandas, ¿no? Las valvas de la concha. Depósitos de color café en el borde del manto. Cultivo puede ser aislado con agar marino. Se encanta también. Vibrosis larval, vean toda la cantidad de vibrios y pseudomonas, afecta prácticamente a todas las especies que conocen ustedes que se consumen, almejas, ostiones, mejillones, garra de león. La infección se inicia por la conexión a la superficie de la concha por parte de las bacterias, van formando colonias que crecen y empiezan a tener contacto con el manto, provocando necrosis del epitelio y penetran el tejido suave de la cavidad, ¿no? Entonces, se asocia igual, necrosis, hay una necrosis debido a las exotoxinas producidas por la bacteria y mueren los órganos. Que estamos viendo de estas exotoxinas, vean, son los vibrios, ¿no? Entonces, por eso no consuman crudos los órganos acuáticos, ¿no? Alteraciones en velo, ¿no? Acumulación de larvas moribundas aglutinadas en la parte inferior de los estanques, la llaman el spotting, ¿no? Movimientos erráticos. La larva crece lentamente, no hay fijación, disminución de la capacidad para nadar, y es lo que nos interesa. La mayoría de todas las bacterias utilizan TCBS, es como un medio general en el cual crecen prácticamente todas muy bien, ¿no? Tratamiento, bueno, eritromicina, neomicina, no se los recomiendo, recuerden que se hacen baños, pero ya cuando queremos ver ahí, ya pasó muchísimo y no nos va a ayudar de nada, ¿no? Síndrome del marchitamiento, esta es una riqueza en el abulón. El abulón, para que sea una idea, es carísimo, se tarda en crecer como 8, 9, no, como 2, 3 años para el que ustedes que lo consumen. Pero, bueno, ataca larvas y juveniles, ¿no? Californiensis. El abulón se produce en México, en el norte del país principalmente, ¿no? Le gusta aguas frías, invade células epiteliales del tracto digestivo, branquias y hepatopáncreas, ¿no? La transmisión X californiensis es horizontal, es decir, que puede ser a través de la ruta oral fecal, y vean la necrosis que genera, ¿no? Temperaturas bajas puede tener bacteria y no presentar signos en comparación a temperaturas altas. Y volvemos a lo mismo, temperatura va relacionado también con el estrés. Reducción de la actividad, ¿no? Para la alimentación, mortalidad elevada y lo más importante, inflamación del epitelio de las branquias. Vean cómo se encuentran las branquias, ¿no? El abulón tiene una sola valva, no tiene dos valvas, es como si fuera un caracol. Histológico, ¿no? Se tiñen de hematocilina de H&E, microcolonias basófilas en el citoplasma. Vean, pueden no estar hipertrofiadas. Tratamiento oxitetra, pero bueno, realmente no es muy eficiente. En cefalópodos, que son el pulpo, vibrio y aeromona, todos los vibrios les pegan, ¿no? Enfermedades fúngicas en los moluscos, estamos de Ostracobrada implexa, distribuida principalmente en Europa, India y Canadá. En México no se ha detectado, pero ¿qué tenemos? Tenemos mucha importación también y exportación de organismos acuáticos que pueden ser vectores de estos animalitos, ¿sale? Bueno, de estos agentes. Penetran en la concha, ¿no? Forman pequeñas manchas redondas blancas y su área bajo el músculo es infectada, ¿no? Les gusta el músculo, se dan cuenta, la mayoría. Diagnóstico, pues, observación de manchas y depósitos de crecimiento anormal de la concha. Se puede cultivar de fragmentos de conchas de formas de agua de mar, estéril, contenido antibióticos, ¿no? Micosis larval, el Siropidium softrorum, se encuentra en toda la costa este de Estados Unidos.
Por eso es que se puede llegar el riesgo por las corrientes. Ahorita que están de moda los huracanes, sí podemos llegar a presentarla en el Golfo de México, ¿no? Pueden llegar a matar el 90% del cultivo en 2 días, este honguito. Preparaciones húmedas, el hongo puede ser detectado en larvas colocadas en solución de agua con rojo neutro, lo pueden encontrar. Tratamiento, no se existe todavía un tratamiento como tal, y filtración y radiación con luz ultravioleta del agua, es decir, biofiltros antes de la entrada, pero pues realmente no es muy eficiente, ¿no? Dermosidium, ¿no? Posiblemente un alga sin color también está presente, no han tenido éxito, pero necrosis, ¿no? Velar, ¿no? Del tejido de las branquias y de tejido suave, muertes de las larvas, 90%. Está muy evidenciado cuando hay una muy mala calidad del agua o hay cambios bruscos de temperatura, se presentan los honguitos, ¿no? Por último, vamos a ver un poco de enfermedades en los peces, ¿no? Vibrio, otra vez. ¿Vibrio qué genera? ¿Se acuerdan? Úlceras, genera nodulaciones y tiene afinidad por epitelios, ¿no? Entonces son gram negativas, anaeróbicas, forman de bastón, comprende menos 2 especies de patógenos, de los cuales también zoonosis, se asocia en enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Creo que habíamos visto, hay una correlación entre la presencia de los residuos humanos contaminados por el agua. Aguas negras, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchos vibriones y coliformes fecales, ¿no? Que es lo que hay una correlación entre temperatura y número de vibriones patógenos aislados de infecciones notificadas, ¿no? Entonces, aguas negras, sobre todo, que estén los cultivos presentes, seguramente vamos a tener vibrio, ¿no? Existen 2 especies de vibrio y aunque se han identificado más de 150 serotipos, se producen vibrio cólera, provocan diarrea, calambres abdominales, náuseas y fiebres, ETAs, las famosas ETAs, que son transmitidas por alimentos. Vibrio anguilarum, fibrosis clásica, causa típicamente septicemia hemorrágica, tiene afinidad por agua fría y agua caliente, es decir, en cualquier temperatura le gusta crecer. Afecta principalmente trucha, lobina, también tilapia. Normalmente entra por la piel y te han quedado sin mucus, es decir, después de un redeo o de un mal manejo, ¿no? Que hay una laceración en la piel, son oportunistas y entra el vibrio, ¿no? Signos, vean, estos signos son generalizados en todas las bacterias prácticamente, que es septicemia con hemorragias en la base de las aletas, zona ventral, lateral, realmente cualquier hemorragia en cualquier parte del organismo lo pueden encontrar. Exoftalmia es común en todas las bacterias. Anorexia, dejan de comer. Branquias pálidas. Esplenomegalia, el vaso. El riñón hinchado o también aumento del riñón. El intestino puede estar distendido o no, pero realmente estos signos se presentan en todas las bacterias, ¿no? Aquí es un lenguado, vean, hemorragias, úlceras, fibrosis, ¿no? Causa aislamiento en salmón, o sea, en trucha, también le puede dar. Igual, necrosis, dejan de nadar, narro errático, manchas blanquecinas en hígado y vaso, también lo podemos llegar a encontrar. Por eso cada vez que ustedes manden al laboratorio muestras de algunos peces, es sí o sí, manden vaso, manden riñón, manden hígado, branquias, y si hay laceraciones en piel, hisopos con la piel, ¿ok? Anivibrio salmonicida, ¿no? Agente de enfermedad asociada al vibrio, ¿no? Afecta a salmónidos principalmente. Igual, volvemos a lo mismo, letargia, anorexia, exoftalmia, hemorragias, ¿no? Vibrio. Y aquí lo que les dejo es, pues las pruebas, ¿no? En bioquímicas que pueden llegar a tener o que pueden ustedes encontrar, ¿no? Recuerden que crecen en TCBS, son glucosa, producción de ácidos de amigdaline, ¿no? Aquí están las pruebas, no difiere de los que ustedes vieron en sus pruebas de laboratorio en inicios de la carrera, ¿no? La septicemia hemorrágica bacteriana corresponde a un síndrome ya que están involucradas diferentes bacterias a la vez, no solamente es una sola, ¿no? Peces tienden a tener oscuros y letárgicos, vean estas úlceras,
movimientos desordenados, anorexia. Si se dan cuenta, es muy común para Vibrio, para Pseudomonas, para Aeromona. Aquí podemos proveer el agente. Normalmente son Aeromonas, Pasterelas, Pseudomonas, Vibrio. Edwardsilla no se encuentra en México, pero puede estar presente en alguna otra región del país, del mundo. Esta es de notificación obligatoria. Pseudomona es típica de mala calidad del agua junto con Aeromona. Y lo que nos genera es que, en general, lo que podemos decir es que el deterioro de la calidad del agua y el deterioro de la calidad del suelo, cambios de temperatura, se presentan estas bacterias, ¿no? Entonces se asocia también a Vibrio, ¿no? Y aquí podemos ver Euromona, Edwardsilla, Pseudomonas y Vibrio, ¿no? Las pruebas bioquímicas típicas que hacemos en laboratorio. Permítame. Denme un minutito.